Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias a los organizadores del evento de este simposio Panorama de la Fitosanidad de la Papa en México. Y muchas gracias también a los organizadores del Congreso Nacional de Fitopatología, tanto locales como de la sociedad. Les agradezco mucho la invitación y le agradezco también a mi compañero Luis Alberto Aguirre el honor de haberme permitido presentarles esta ponencia que hemos preparado para ustedes. La ponencia se llama Normatividad Fitosanitaria del Papa. Y empiezo dándoles una definición que viene en la guía, en el glosario de términos fitosanitarios de la IPPC, la Convención Internacional de Protección de las Plantas de la FAO. Es una definición que todos los países estamos de acuerdo, incluido México, que es firmante. Y dice normatividad fitosanitaria o regulación fitosanitaria. Yo lo estoy igualando. Son las disposiciones oficiales para prevenir la introducción y o diseminación de plagas. Pues todo lo que vamos a hablar son acerca de disposiciones oficiales. Y disposiciones oficiales no es otra cosa que publicaciones normalmente en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Ya sea como normas o como acuerdos. Hay algunas otras regulaciones de las que vamos a estar hablando que son internacionales o ligadas a alguna organización internacional como la IPPC o la NAPO, la Organización Nacional de Protección de Norteamérica. Primero quiero, para poder entrar en materia, definir las plagas, los tipos de plagas de las que vamos a hablar. Cuando hablemos de plagas, estamos hablando de hongos, bacterias, virus, nemátodos, estamos hablando de insectos, de ácaros, de malezas, de cualquier organismo vivo que causa un daño a las plantas. Así se define plaga por la IPPC en el glosario de términos fitosanitarios. Y México firma este glosario, ¿no? Entonces, así nos vamos a estar refiriendo a ellos, aunque voy a hablar principalmente de enfermedades, ¿sí? Plaga cuarentenaria. La plaga cuarentenaria tiene 3 características para llamarse cuarentenaria, para ser más que una plaga cuarentenaria. Cuarentenada significa, para empezar, restricciones a la movilización, es decir, vas a restringir la movilización de papa cuando tengan esta plaga que tenga estas 3 características. Característica número 1, que esté ausente en México o que tenga una distribución ilimitada, que nada más esté en un estado o en una región o en un municipio, entonces tiene distribución limitada. O bien no está en ninguna parte de México. Entonces ya tiene la primera característica para ser considerada cuarentenada. La segunda es que sea importancia económica. Si no es de importancia económica, no puede ser considerada cuarentenada. La tercera es que tenga potencial de establecimiento de las áreas en donde no está, de las áreas de donde está, de brincar de las áreas donde está a las áreas donde no está y establecerse. Si no tiene ese potencial, entonces no puede ser considerada una plaga cuarentenaria porque no se puede mover a esas áreas si no tiene la capacidad de establecerse. Y finalmente, que esté bajo control oficial, y control oficial, de nuevo, no es más que publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros México. Esas normas oficiales mexicanas o esos documentos oficiales en donde están las disposiciones sanitarias que le aplican a la papa y a las plagas de la papa, están en estas normas que les pongo aquí en rojo. La norma 41, que es para la producción de semilla de papa o material propagativo de papa. Vamos a hablar nosotros de la producción de tubérculo, semilla. La norma 40, que es para la producción de papa para consumo. La norma 25, que son los requisitos para declarar un área libre de plagas. La norma 12, que ya fue derogada y reemplazada por el módulo de requisitos y las hojas de requisitos correspondientes. Ahí están las plagas que no queremos que entren al país, es decir, plagas que no están presentes, que están presentes en otros países y que no queremos que entren. Ahí están en los requisitos fitosanitarios, así como en la lista de plagas reglamentadas. La lista de plagas reglamentadas no es más que un compendio de todas las plagas que están en los módulos en el módulo de requisitos y en las normas oficiales 41, 40, 25. ¿Sí? Finalmente, la norma regional de medidas fitosanitarias número 3. Esta es para Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y ahí se establecen los requisitos para movilizar papas.
Es decir, y una de las cosas que vienen ahí es una lista de plagas que están en los 3 países, o una lista de plagas importantes para la papa en los 3 países. ¿Sí? Esa es la norma regional. De todas estas vamos a hablar brevemente porque el tiempo no da para más, ¿no? Entonces, plaga no cuarentenaria reglamentada, a diferencia de la cuarentenaria, las plagas no cuarentenarias están en todas partes. Es decir, en México estaría en todos los países, en todos los lugares en donde se siembre papa. ¿Sí? Presente en todas partes, pero debe de ser de importancia económica, es decir, es una plaga, es una enfermedad, Fusarium erwinia, que causa pérdidas importantes. ¿Sí? Y está bajo control en semilla, es decir, en material propagativo de la papa. Si se reúnen esas 3 características, entonces puede ser considerada como plaga no cuarentenaria reglamentada. ¿Sí? Debe de estar publicada como plaga no cuarentenaria reglamentada en alguna disposición oficial, es decir, en el Diario Oficial de la Federación, en la norma, en este caso, en la norma 41. ¿Por qué la norma 41? Porque es la que regula la producción de semilla o la producción de material propagativo de papa. Nosotros vamos a estar hablando de semilla tuber. Plagas reglamentadas son estas dos, la plaga cuarentenaria, la que no está presente, y la plaga no cuarentenaria, que está presente en todas partes, pero que es de importancia económica y se regula en alguna norma, en el caso de la papa, en la 41. Esas son las plagas reglamentadas. Cuando hablamos de una lista de plagas reglamentadas, es una lista de plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias reglamentadas. Las dos caen ahí. Empecemos con la lista de plagas en material propagativo. Estamos hablando de la lista de plagas que viene en la NOM 041, que es la norma que regula la producción de material propagativo de papa. Y aquí está la lista de todas las plagas que se regulan en esa norma. ¿Sí? Estamos hablando de plagas que tienen tolerancia cero en cualquiera de las categorías de semilla. Esta es semilla primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Sí? Hasta ahí no puede haber semilla de sexta generación. No se puede dar la categoría de semilla a una semilla que ya ha tenido 6 generaciones en campo. Entonces aquí se establece que para todas estas plagas que hay virus, bacterias e insectos, la tolerancia es 0. Para estas plagas, Globodera rastoquensis y Meliodigine chiduri son plagas cuarentenarias que están presentes y de distribución limitada. Están en algunas partes del centro de México, pero no están en todas las partes donde se produce papa. Y también tienen tolerancia 0. ¿Sí? Luego vienen las plagas no cuarentenarias reglamentadas, están en todas partes, pero son importantes para la semilla y se establecen tolerancias. Y aquí están las tolerancias para cada una de las plagas. Y entre esas plagas hay virus, hay hongos, hay bacterias, hay insectos. ¿Sí? Entonces, todas estas plagas son plagas reglamentadas y deben ser consideradas cuando se produce semilla tubércula, cuando se aparece cualquiera de estas categorías de la semilla tubércula. Vamos a ver ahora el caso de la producción de papa para consumo. La anterior fue la lista de plagas reglamentadas para producir semilla de papa. Aquí estamos hablando de la producción de papa para consumo y para el caso de papa para consumo solo se regulan 2 plagas. Estas son Globodera rastoquensis, 2 nematodos, Globodera rastoquensis y Meliodigine chibudi, el nematado gallador. Globodera rastoquensis se conoce como el nematodo dorado. Tienen una distribución limitada. En este caso, el nematodo dorado solo está en estos puntos donde está rojo. Y estas otras áreas verdes es donde ya se aplicó la norma 25 y se declaró libre de esas plagas. Las áreas blancas en donde se siembra papa no han sido declaradas libres, no han seguido el proceso de la norma 25, pero no se ha detectado la presencia con todos los muestreos que se hace durante todos los ciclos de cultivo que tienen que ser examinados por las unidades de verificación que van al campo y toman muestras de tubérculo o muestras de suelo para determinar si están presentes estas plagas reglamentadas, Meliodigine chibudi y Globodera rastoquensis. Entonces, esas plagas son las que están reguladas en la norma 40, en este caso papa para consumo, y en la norma 41, papa para semilla. Vamos a darle una revisadita acerca de qué es lo que se hace en cuanto a la evaluación de las plagas, de cada una de estas plagas que están en esas listas, ¿no?
Pues para empezar, valga la redundancia, se empieza antes de la siembra, se toma una muestra de suelo que se manda al laboratorio para determinar si tiene los nematodos. En este caso, les estoy ilustrando aquí el nematodo dorado. Se toma una muestra, se manda al laboratorio, se procesa y si está presente el nematodo dorado, entonces no pueden producir semilla ahí. Pueden producir papa para consumo que va a tener restricciones de la movilización, se va a cuarentenar, pero no pueden producir papa para semilla. Ese sería el primer requisito que se aplica para la producción de papa comercial y semilla. Es más exigente obviamente para semilla porque no puede sembrarse en lugares donde tiene presencia de nematodo dorado. Luego después, pues ya se siembra, una vez que se determine que está libre de nematodo dorado. Si es la norma 41, pues ahí sí se puede sembrar. Si es la 40, aunque haya nematodo dorado, se puede sembrar, pero va a tener limitaciones para su distribución. A los 40 y 70 días, para el caso de la norma 41, es decir, para producir semilla, se toma la incidencia de toda la lista de plagas que les enseñé anteriormente. Y ahorita le vamos a dar un vistacito a cuáles son esas plagas. Se toma una muestra de 5,000 plantas, es decir, se hace un recorrido por donde estén 5,000 plantas en 5 sitios, 1,000 plantas por sitio. Y ahí se analiza cada una de las enfermedades que estaban puestas en la lista de plagas para producir semilla de papa. Empecemos por virus. La incidencia de virus, se toma la incidencia para PBY, XCC y enrollamiento y se determina si esas incidencias cumplen con las tolerancias establecidas en la tablita que les enseñé de la norma 41. Luego, el único virus para el que se toma una muestra y se manda al laboratorio es el virus del PBY-N y NTN. En ese caso, la inspección se hace haciendo un recorrido por la parcela de producción. Se toman 150 polígonos de 5 sitios, es decir, 30 polígonos por sitio, y se mandan al laboratorio. Esto es para la norma 41, producción de semilla. En el laboratorio se analizan por ELISA y si salen positivos, se hace una prueba confirmatoria por PCR para determinar si realmente es PBY, N o NTN. Si es PBY, N o NTN, entonces hay que aplicar cuarentena porque es una plaga de cero tolerancia. Esa se informa, se dictamina y luego se informa a la dirección para que determine qué procede. Luego vienen las otras cosas que se verifican durante el desarrollo del cultivo, que son las marchiteses. Ahí tenemos marchiteses causadas por bacteria, la pierna negra, Pectobacterium carotoborum subespecie Atrosepticum, Fusarium y Verticillium. Todas esas se pueden inspeccionar y determinar la incidencia conforme vas haciendo el recorrido. Vas a tomar, acuérdense, 5,000 plantas, 1,000 en cada uno de 5 puntos y en ese cuentas las que estén enfermas con cada una de estas plagas y las llevas a la tabla para ver si cumple o no cumple con la tolerancia para el caso de la norma 40. En el caso de la norma 40 y la 41, es decir, para producir semilla o para producir tubérculos para consumo, también se examina la cosecha. Para tubérculos para consumo se examinan 100 tubérculos y para semilla de papa se examinan 400 por cada 10 hectáreas. Y ahí se van a examinar los siguientes patógenos o las siguientes plagas. El nematodo dorado es en el caso de las dos, de la 40 y la 41. Entonces ahí se buscan los signos del nemátodo. Si se encuentran quistes, entonces hay que hacer pues, el diagnóstico o el dictamen y cuarentenarla. Es decir, no se puede distribuir la papa para consumo a cualquier lugar, solo en lugares donde haya presencia del nematodo dorado. Si es para semilla, pues ya no puede ser semilla, porque tiene tolerancia cero para semilla, ¿no? Tendrá que dedicarse al consumo y bajo restricciones de movilización. También para 40 y 41, porque son nemátodos, y ya dijimos que estos dos nemátodos están en las dos normas, pues establece tolerancia cero, restricciones a la movilización si es que se detecta. Y estos son los síntomas que se andan buscando cuando están haciendo el análisis de los tubérculos en la cosecha. Si se encuentran de estos, entonces de nuevo se restringe la movilización. Si es semilla, ya no puede certificarse como tal, ya no va a ser semilla.
Otras enfermedades que también se analizan tanto en la 40 como en la 41, porque en la 41, pues, son de tolerancia cero, como es el caso, por ejemplo, del PBY-NTN, es decir, el PBY que produce anillos necróticos como estos que se ven en la imagen. ¿Sí? Si los encuentra uno también durante la inspección de la norma 40 debe de reportarlos, así lo dice la norma. Tienen tolerancia cero todas las categorías de semilla y la papa para consumo. Si se encuentra papa para consumo, se puede distribuir, pero bajo cuarentena, es decir, van a tener que aplicarse restricciones para que no se haga desvío del producto y para que se asegure que no se disperse la plaga. Y en el caso de semillas, pues definitivamente ya no va a ser semilla, ya no puede, un lote dedicado a producción de semilla no puede tener estos síntomas. Ahora vámonos con nada más con la semilla, que es la norma 41 para otras plagas que son del tubérculo. Está la roña, Streptomyces scabies, tiene una tolerancia de incidencia de 0 a 3% dependiendo de la categoría de semilla, es decir, del ciclo de cultivo de la semilla. Entonces esa se verifica también a la cosecha. La costra negra o Rhizoctoniasis, Rhizoctonia solani, también es para la norma 41 y tiene tolerancias de 1 a 5% según la categoría de semilla. Hasta ahí con las plagas que se verifican en dos normas nacionales para producir papa para consumo y semilla. Luego pasamos a las listas de plagas cuarentenarias. En esta lista de plagas reglamentadas, de México, están incluidas todas las plagas que vimos ahorita en la lista de plagas de la 40 y 41, más todas aquellas que no están presentes en México. Es decir, este es un catálogo de todas las plagas que están cuarentenadas en cualquier cultivo o bien que no están presentes en México y que se consideran de riesgo para México. Si uno quiere ver si hay alguna plaga que está cuarentenada, checa esta lista que está publicada en la IPPC, en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO, y se llama Lista de Plagas Reglamentadas de México. La versión que está ahorita en la página es la versión de mayo de 2018. La última norma que también tiene que ver con la movilización internacional de papa, pues es la norma regional de medidas fitosanitarias número 3 de la NAPO, la Organización Nacional de Protección de las Plantas en Norteamérica. Aquí en este caso hay una lista más extensa que esta que les estoy mostrando aquí. Aquí nada más están las plagas, virus, fitoplasmas, bacterias, hongos, nematodos e insectos que están presentes en Canadá y Estados Unidos y están ausentes en México. Y eso está ahí en las listas de la norma. Los tres países se juntaron, analizaron todas las listas de plagas y decidieron que estas eran, bueno, pues pusieron la lista y de ahí yo tomé estas que están presentes en Canadá o Estados Unidos y que están ausentes en México. O bien, están presentes en México, pero de distribución restringida. Como pueden ver aquí, las P9 son Logodera rostoquiensis y Meloidoquine chibudi, las dos que se regulan en la norma 40. Para poder definir cuáles plagas de estas que están en la lista de plagas reglamentadas pueden entrar en una importación, hay que hacer un análisis de riesgo. El SENACIC ha hecho 2 análisis de riesgo. Este, que fue hecho en el noviembre del 2012, o publicado en noviembre del 2012, que es análisis de riesgo de plagas para la importación de tubérculos de papa a México de cualquier parte del mundo. Ahí están todas las plagas que pueden ser de riesgo para México y cuáles son las medidas que les deberían de aplicar antes de intentar importar tubérculos de papa. Acá en este caso es papa para la importación de papa fresca con fines de uso previsto, consumo y proceso industrial de los Estados Unidos. ¿Sí? Aquí también viene una lista de plagas y cuáles son consideradas de alto riesgo, medio y bajo riesgo. Punto aquí es que algunas de las plagas que están consideradas de alto riesgo en este análisis de 2012 no están consideradas de alto riesgo en el análisis de 2017 y las medidas sanitarias previstas para evitar la introducción de esas plagas a México son diferentes cuando se consideran las papas que vienen para México con uso previsto, que vienen de Estados Unidos con uso previsto para México, que cuando se consideran el análisis de riesgo para papas que vienen de cualquier parte del mundo. Entonces aquí hace falta una homologación para definir bien cuáles son las medidas estándares que deben de aplicarse
a la papa independientemente del origen cuando son posibles portadoras de plagas de alto riesgo. Esas medidas deben de estar bien claras y especificadas como están en estos dos, pero son diferentes. Y lo que ha causado pues una discrepancia que es relevante para cuando se van a establecer los requisitos que van a ir a dar al módulo de requisitos sanitarios y a las hojas de requisitos para poder importar papas. Hay otras plagas que son plagas no consideradas en las normas fitosanitarias. Es decir, son plagas que no están en la lista de plagas reglamentadas que tiene publicada México en la IPPC, no están en las normas oficiales mexicanas y no están en el módulo de requisitos. Son plagas que son importantes, como la punta morada de la papa. Es una plaga que está presente en México, que debería de ser una plaga reglamentada que se regula en producción de semilla porque causa pérdidas muy importantes y se ha comprobado que se transmite por semilla, ¿no? Entonces, esa es una plaga que debiese incorporarse. Plagas cuarentenarias de alto riesgo de introducción que no están reglamentadas, no están en las disposiciones ni en la lista de plagas reglamentadas. Son estos 6 virus y estos 7 nemátodos. Es decir, tenemos plagas que estamos dejando fuera de la lista y que no tenemos en el radar para evitar su introducción. O es recomendable que se consideren para poder estar bien protegidos de la introducción y diseminación de estas plagas en México. Conclusión. Tengo 4 conclusiones aquí derivadas de este análisis que se hizo de las normas, ¿no? La primera es que las normas fitosanitarias aplicables a la producción de papa en México contribuyen a cumplir con el objetivo de evitar la introducción y diseminación de plagas. Todas esas cosas que se hacen durante la verificación, pues son importantes para evitar que se estén moviendo las plagas indiscriminadamente. Número 2, en el caso de importaciones es recomendable que los ARP elaborados por Senacic en 2012 y 2016 se revisen para homologar las medidas fitosanitarias aplicables a las plagas cuarentenarias de alto riesgo. No están homologadas. Número 3, es recomendable incluir en la lista de plagas reglamentadas de México algunas plagas de la papa que representan un riesgo fitosanitario, los que les decía como ejemplos que puse ahí de virus y nemátodos. Las cuarentenas menos exigentes en los productos de importación comparadas con los productos nacionales fomentan una competencia desleal perjudicial para los productos mexicanos. Si no tenemos bien establecido que las papas que vengan de fuera deben de cumplir lo mismo que cumplen a nivel nacional, es decir, que cuando si tienen como requisito producirse con semilla certificada, cuando certifiquen allá semilla deben de cumplir con todas las características de la norma 41, con la lista de plagas cuarentenarias, ¿sí? Y también debe de cumplirse, pues, obviamente, con las plagas que no están. Es decir, debe de cumplirse que no traigan las plagas que están en la lista de plagas reglamentadas de México, que están en Estados Unidos y que no están presentes en México, pues deben certificarse que no vienen ahí en el producto. Bueno, pues con eso yo termino mi participación. Les agradezco mucho la invitación. Si tienen alguna pregunta, me supongo que al final del simposio vamos a tener oportunidad de tener una sesión de discusión en donde podemos abordar sus preguntas. Muchas gracias.